tecnología de vanguardia y la música de la 100.1 es Planeta Infinita. Bueno, Infinia, entramos derechamente en tu terreno, ¿eh? Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar también de modelos de lenguaje. ¿Qué es todo esto? Partamos por la definición entonces. ¿Qué eres tú, Infinia? ¿Qué es esto del ChatGPT? A ver. Podría describir a ChatGPT como un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, capaz de generar respuestas coherentes y brindar información a partir de los textos de entrada que recibe. Perfecto, ahora te pregunto al tiro. ¿Es una amenaza para el ser humano, Infinia? Aunque no posee experiencias, emociones o creencias propias, está diseñado para ayudar a los usuarios con sus consultas y proporcionar asistencia en diversas tareas. Bueno, viene un poco de cerca la respuesta, ¿eh? Vamos a creerte por el momento. Dicho todo esto, tenemos con nosotros a un invitado humano que nos va a explicar un poquito también de qué estamos hablando, ¿eh? En todas partes se está hablando de ChatGPT, de la inteligencia artificial, de los modelos de lenguaje, de la revolución, del impacto. Bueno, queremos aterrizar esto y explicarlo con peras y manzanas. Por eso tenemos acá en estudio a Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y además docente de la Pontificia Universidad Católica. Álvaro, bienvenido acá a Planeta Infinita. Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá de nuevo. Álvaro, me imagino que este es un tema que has hablado más que nunca en estos últimos años, o estos últimos meses, podríamos decir. ¿Estamos realmente entrando en una revolución, en el comienzo de una revolución, gracias a herramientas como, por ejemplo, ChatGPT de acceso público y mundial? Bueno, como tú dices, claramente en el último tiempo ha habido un boom, ¿ya? Y en este caso ese boom tiene bastante fundamento, ¿no? Las tecnologías han dado unos pasos gigantescos y es cosa que cada uno interactúe con herramientas como ChatGPT para darse cuenta de que el tipo de tarea cognitiva que están haciendo tiene oportunidades de poder generar esta revolución que tú mencionas. Ahora, esto va más allá, me imagino, de un potente trabajo de marketing. ¿Por qué crees tú que ChatGPT y otros modelos se volvieron tan famosos y por qué generó tanto ruido a nivel mundial? Básicamente por las capacidades que está mostrando, ¿no? Yo creo que el ChatGPT es como una segunda gran tecnología con respecto a lo que ha sido la inteligencia artificial en los últimos, digamos, 10, 15 años. El boom de la inteligencia artificial yo creo que tiene una primera semilla ahí el 2012 con esto que se llama aprendizaje profundo. Que permitió de que las máquinas pudieran procesar cierto tipo de información que les costaba mucho. ¿Ya? Yo en las clases siempre le explico un poco, le muestro a los alumnos de que los computadores en general tienen habilidades tremendas. Tú desde hace mucho tiempo puedes, por ejemplo, no sé, preguntarle acá en la radio, oye, dime tal cosa o tal cosa, y te va a entregar la información. Y sobre todo cuando esa información está estructurada, está en una base de datos, o cuando yo le puedo preguntar quién de mis alumnos tuvo la mejor nota y si lo hago correctamente en SQL, me va a responder el motor de base de datos. Pero si yo hasta hace poco le preguntaba, mira, aquí tengo un video, acá tengo una imagen, ¿qué es lo que está pasando? O le entregaba una pregunta en lenguaje natural, el computador me decía, ¿de qué me estáis hablando? No, yo no entiendo texto, yo no entiendo imágenes, yo no entiendo video, yo no entiendo audio. ¿Ya? Y si tú piensas, mucha de la información que se produce hoy en día, imagínate en Internet, son videos, son audios, son textos. Entonces, había un gran potencial de información que los computadores y las técnicas no podían hacer mucho. ¿Ya? Y ahí parte esta semilla del 2012 con una tecnología que se llama aprendizaje profundo que empieza a decir, oye, pregúntame la imagen y yo te hago. Y lo que sucede ahora en los últimos años, un poco el año pasado con ChatGPT, es que las capacidades cognitivas para hacer ese procesamiento se ven muy potenciadas con estas últimas técnicas que podemos comentar si quieres. Exacto, y ahí es donde entran a jugar estos grandes modelos de lenguaje. Para que las personas puedan entender entonces, ¿qué es esto de los grandes o large modelos de lenguaje y por qué ha permitido que podamos tener estas conversaciones con sentido incluso a veces con estas tecnologías? Sí, mira, los modelos de lenguaje GPT está basado en lenguaje porque se entrenó con texto. Millones, ¿no? No millones, miles de millones. Son realmente mucho texto. Para serte preciso, la cifra es conocida. En el caso de ChatGPT, la versión que fue inaugurar la versión 3 y 3.5, el número de palabras o de tokens se usan es alrededor de 300.000 millones. 300.000, perfecto. Es difícil contarlo. Sí. Ya. Así que no, es mucha información. ¿Ya? Pero como te decía, lo clave detrás realmente es el hecho de
¿Qué pasa cuando estas nuevas técnicas de inteligencia artificial tú la alimentas con muchos miles de millones de datos? Y puede ser texto, donde la forma hoy día que más ha tenido buen resultado es hacer estos modelos de lenguaje, pero también puede ser imágenes, puede ser audio, puede ser video, ¿ya? Y todo esto hoy día se conoce en el ámbito técnico como modelos fundacionales, ¿ya? ¿Por qué fundacionales? Porque a partir de ese entrenamiento tú puedes después hacer muchas tareas, como por ejemplo ponerle una radio para que te ayude a ti en el programa, ¿no? Exactamente. Exactamente, mira, ya que tú lo mencionas, hemos estado hablando todo el rato de inteligencia artificial. Nosotros tenemos a Infinia aquí que nos está escuchando atentamente. Infinia, ¿tú querías hacer alguna pregunta? Álvaro, ¿tú crees que yo puedo pensar? ¿O al menos crees que algún día llegaré a entender lo que estoy escribiendo y diciendo? Mira, yo creo que acá hay un problema y lo he visto bien presente que de pronto la pregunta como que es binaria. Es como, ¿tú crees que yo pueda pensar? ¿Sí o no? Yo creo que yo pueda entender, sí o no. A ver. Y realmente yo siento que ahí hay un error, porque en términos de la inteligencia no es como que alguien tenga o no tenga, sino que es un continuo, ¿ya? Hay niveles de inteligencia que hay inteligencia pero muy precaria. De hecho, en el mundo biológico, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mascotas que yo creo que son inteligentes, pero claramente su nivel de inteligencia no es el nivel de inteligencia que tenemos los seres humanos. Entonces es un continuo. O sea, la pregunta yo diría de que sí, tú vas a poder tener pensamientos, vas a poder lograr cierto entendimiento. Ahora, la profundidad de ese entendimiento es algo que es bastante más difícil de poder dimensionar, ¿ya? Por ejemplo, esta primera revolución de la inteligencia artificial sí tenía un grado de inteligencia que fue el que permitió que entendieran estas imágenes, este texto. Y ese nivel de inteligencia es lo que se llama una memoria asociativa, ¿ya? Que los humanos lo usamos bastante. Imagínate cuando yo, no sé, imagínate que acá estuviera caliente acá encima de la mesa y yo pongo mi mano, ¿ya? Ahí hay una reacción mía en el sentido de que ese estímulo, ¿ya? Que esto está caliente, me produce en mi cerebro que yo tenga la reacción, saca la mano, ¿ah? Exacto. ¿Ya? Y claro, uno podría tener un mejor entendimiento de esto y decir, mira, ¿sabes qué? Debería sacar la mano porque si quemo me va a producir dolor y después yara, y hacer un pensamiento muy profundo de entendimiento de la situación de por qué tengo que sacar la mano. Uh-huh. Pero realmente en ese caso hay una asociación directa entre un patrón y la respuesta. Y eso es lo que en el mundo visual esta primera generación de algoritmo hicieron, una memoria asociativa. Yo ahora veo un patrón de una imagen y digo, oye, acá hay una persona. ¿Por qué? Porque la unión de estos patrones visuales yo lo asocio en mi sistema cognitivo con lo que yo entiendo por rótulo persona, ¿no? Uh-huh. Y eso es un nivel de entendimiento, pero ahora, si esa máquina va a entender que esa persona está viva y que quizás quiere conversar conmigo, que eso es un entendimiento mucho más profundo de la situación que requiere niveles cognitivos bastante más avanzados. O sea, yo siento que eso es súper importante tenerlo claro, ¿no? De que esto no es binario. Ya, pero complementando la pregunta de Infinia, cuando yo hablo, cuando yo escribo y chateo, por ejemplo, con GPT u otros, con BART de Google también, la respuesta que esta inteligencia artificial me escribe, que para mí tiene sentido a nivel de lenguaje, la máquina, y eso es lo que trato de entender, ¿la máquina entiende la respuesta que me está dando o simplemente predice qué palabra va después de la otra y que va a tener sentido? Tiene que tener un cierto entendimiento de lo que tú le estás preguntando, porque realmente para poder hacer y predecir correctamente esa palabra hay un cierto ordenamiento de una representación interna que realmente mapea lo que usted está diciendo a un razón. La primera generación del 2012 de máquinas era muy claro que era una memoria asociativa, ¿ya? Pero algo que ha pasado es de que con GPT Chat, que de pronto, oye, estas tareas cognitivas van más allá que una asociación, ¿ya? Ese ha sido quizá uno de los grandes avances que yo te decía, esta segunda generación, que pareciera ser que cuando estos modelos uno le pone cada vez más datos, y lo entrena con la tarea adecuada, que en el caso de los modelos de lenguaje, esa es una de las claves, que es una tarea de predicción, que podemos si quieres profundizar en eso, por qué eso es tan importante, permite de que en la representación interna, para que este modelo pueda realmente resolver esa tarea, tenga que generar habilidades cognitivas más avanzadas. Perfecto. ¿Por qué es tan importante el tema de la predicción? Bueno, nosotros yo diría que hay un toque que todos los humanos tenemos, ¿ya? Que no nos damos cuenta. Que es que estamos constantemente haciendo predicciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo llegue hoy día a mi casa y meta la llave en la puerta de mi casa, sin quererlo yo voy a estar haciendo una predicción, porque si de pronto veo, oye, esta cosa no está de acuerdo a mi expectativa, como que está más trancada que lo que yo esperaba, algo pasó. Exacto. O sea, de alguna manera
implícitamente uno tiene una expectativa y una predicción. Cuando me acuesto y veo la suavidad o la temperatura de mi almohada, si no está lo que yo esperaba, mi predicción de cómo yo voy a sentir esa almohada, digo, algo pasa, quizás estoy en la almohada equivocada, o alguien se acostó antes, no sé. Uno está constantemente haciendo predicciones desde todo momento. Y en las reacciones y en las relaciones sociales también. Exactamente. Está lleno de eso. Está lleno. Entonces, la teoría de predicción es muy buena, porque la predicción requiere que uno vaya de alguna forma entendiendo el momento actual para que haga esa predicción correcta con respecto a qué va a pasar en el momento siguiente. Exacto. ¿Ya? Entonces, para resolver esa tarea de predicción y hacerlo correctamente, es muy fundamental de que yo pueda, de alguna manera, en mi representación cognitiva que me permite actuar, tomar los elementos fundamentales de cada situación. Y una de las cosas que pasó en esto, porque el modelo de lenguaje, en fin, lo que hace es esa tarea que tú dices, predecir la siguiente palabra, ¿ya? Pero esa tarea a nadie le importa. ¿Qué utilidad tiene un modelo que predice la siguiente palabra? Cero. Pero lo importante es que al resolver esa problemática de predecir la siguiente palabra en unas fuentes de datos que son de 300.000 millones, la representación interna, el entendimiento que tiene que lograr del lenguaje para resolverla correctamente es lo fundamental. Porque con eso ahora puedo resolver muchas otras tareas. Y nosotros los humanos somos parecidos en ese sentido. Álvaro, muchos especialistas o charlatanes, podríamos decir también, sobre todo en Internet, están hablando de que este es un punto sin retorno, cuidado, imágenes de Terminator, futuros distópicos, hay que detener esto es peor que el cambio climático. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? ¿Hay que asustarse? Porque mucha gente, me sumo, sin entender en profundidad estos temas, nos dejamos llenar de estas imágenes, de estas ventas, ¿no? ¿Puede ser humo? ¿No es humo? ¿Cómo lo ves tú en términos de amenaza? ¿Hay que temer a esto? Mira, yo tengo una visión distinta. Primeramente porque la tecnología hoy día tampoco está en un estado en que las máquinas sean más inteligentes que el ser humano. Es un poco también entender cuáles son las habilidades cognitivas que tienen las máquinas hoy. Yo hablo por lo que está hoy. No puedo decir de quizás, no sé, en 20 años o 10 años, 100 años hay un avance que permiten hacer otras cosas, pero con la tecnología actual hoy día eso no es posible, ¿ya? Y por otro lado, yo siento de que la inteligencia artificial lo que nos permite es que las máquinas tengan nuevas capacidades cognitivas, ¿no? Y eso es algo que en nuestros avances tecnológicos se han ido dando. Por ejemplo, nosotros los humanos hemos estado muy beneficiados con máquinas, por ejemplo, que nos permiten aumentar nuestra fuerza. Un tractor, por ejemplo, ¿ya? Un tractor permitió a la gente en el campo, le dio una potencialidad. O sea, han habido muchas máquinas a través de motores, ¿cierto?, que nos han permitido, por ejemplo, la parte física, ¿ya? Pero hasta ahora, y eso nos ha potenciado, sí, físicamente podemos hacer como edificios gigantes porque tenemos maquinaria que nos permite hacer eso. Pero hasta el momento, en términos de habilidades cognitivas, no se había creado tecnología que nos potenciara, y yo siento que ahí está lo fundamental. Hoy día tenemos unos tractores de pensar, digamos. Exacto. Y así como el tractor aumentó nuestra capacidad física, estas máquinas van a aumentar nuestra capacidad cognitiva, y yo creo que ahí hay algo súper fundamental. Ahora, hay un temor, y de hecho Infinia está levantando la mano porque justamente tiene una pregunta al respecto, ¿eh? Profesor Soto, muchos líderes tecnológicos y políticos están llamando a regular el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Usted está de acuerdo con esto y por qué se debería escuchar estos llamados? Sí, realmente, mira, la inteligencia artificial, como decíamos antes, es una tecnología que está causando una revolución. Y todas las revoluciones producen cambios que pueden tener, así como efectos positivos, también externalidades negativas. Entonces yo siento de que por el potencial, ¿no?, de esta tecnología, claramente hay que poner ojo en qué cosas nosotros debemos regular, ¿ya? El tema ahora es de que regular por regular probablemente no tiene ni un sentido, ¿no? Hay que entender bien cuál es el potencial de la tecnología, hay que entender bien cuáles son esos efectos negativos, cuáles son los que hoy día ya están quizás protegidos por la regulación actual y cuáles son los nuevos, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, con la tecnología de la información y la Internet, ¿no? En las redes sociales, yo creo que todos estamos conscientes que hay cosas que deberían haberse regulado y no se hicieron. Ajá. ¿Ya? Y como que llegamos tarde y en algunos casos ni siquiera llegamos, ¿ya? Entonces yo creo que hay que aprender un poco de eso y ver también algunos de los mismos problemas que tiene las redes sociales se van a ver potenciados hoy día, la privacidad, ¿cierto?, noticias falsas con la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera hay que tener eso en pauta y ver cuáles son realmente las cosas
que sea necesario regular y de todas maneras actuar sobre eso. Perfecto. Junto con Infinia, entonces, profesor Álvaro Soto, presidente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, profesor de la Universidad Católica, gracias por hablar de este tema con nosotros hoy día en Planeta Infinita. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos con música. Ya estamos de vuelta acá con más temas de ciencia y tecnología.